Listo. Então, bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa mesa. É uma satisfação contar com vocês hoje na nossa conferência, no nosso evento. Essa é a mesa com o professor Dr. Edgar Barreiro, da Colômbia, intitulada Três Tarefas Urgentes para uma Psicologia da Libertação hoje na América Latina. Ou, originalmente, Três Tarefas Urgentes para uma Psicologia de la Liberación hoy na América Latina. Vai ser um debate sobre os aportes da psicologia da libertação e sua relação com a psicologia histórico-cultural na América Latina. O professor Edgar é escritor, psicólogo social, mestre em filosofia, é professor universitário, pesquisador e escritor de vários livros e inúmeros artigos sobre problemas na América Latina, como a guerra psicológica, a psicologia da libertação, apoio psicossocial às vítimas da violência do Estado, a psicohistórica da violência política, estética da atrocidade, memória histórica, psicologia social do autoritarismo, problemas na formação dos psicólogos e psicólogas e o resgate do pensamento psicológico latino-americano. Então, são temas absolutamente atuais, relevantes, que dialogam de forma muito próxima com a nossa realidade de atuação e de pesquisa, e com certeza vai ser muito enriquecedor, muito potente esse diálogo. Professor Edgar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros hoy. Sea mucho bienvenido, son todos suyos, está con la palabra, entonces, por favor. Gracias, obrigado, Pedro, Christopher, quien fue quien me contactó para invitarme a este espacio. Muchas gracias, obrigado por la invitación. No falo portugués, así que voy a hablar muy despacio para procurar que ustedes pues me comprendan un poco lo que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, agradecerles nuevamente la invitación a dialogar. No pareciera haber duda, digamos, por lo menos como yo lo entiendo, en la estrecha relación y, si se quiere, en la herencia un poco histórico-cultural, digamos, en la gran influencia de toda la herencia y de toda la escuela de pensamiento histórico-cultural en la configuración que hace Martín Baró de una propuesta de una psicología de la liberación. Digamos, no pareciera haber duda en cuanto a esa influencia vygotsquiana, sobre todo, en algunos aspectos de suma importancia en la elaboración de una psicología de la liberación. Un poco de algunos de ellos vamos a hablar hoy. Voy a compartir con ustedes unas, digamos, tres hipótesis de lo que pienso que son tareas urgentes, porque no estamos hablando de la misma psicología de la liberación de la que hablaba Martín Baró hace 33 años. Estamos diciendo que esa psicología de la liberación que creó Martín Baró hace 33 o 34 años, antes de ser asesinado por el ejército salvadoreño, esa psicología de la liberación echó raíces, se dispersó por todo el continente latinoamericano, y hoy en día esa psicología de la liberación tiene diversas formas de expresión. Voy a colocar un ejemplo. Cuando Martín Baró
empezó a hablar de la psicología de la liberación en la década del 80 del siglo XX. No había, por ejemplo, expresiones de esa psicología de la liberación vinculada a movimientos feministas, como sí hay hoy, por ejemplo. Hay una cercanía muy importante de la psicología de la liberación a los movimientos feministas, porque la psicología de la liberación hoy en día entiende que la lucha contra el patriarcado también es parte de su horizonte actual, no solo discursivo, sino de la praxis, por ejemplo. Entonces, creo yo que después de más de 30 años de venir intentando darle forma a la psicología de la liberación en América Latina, creo que hoy tenemos una psicología, tenemos un corpus epistémico, teórico, un poco más robusto, un poco más argumentado, digamos, un poco más decantado, pero también creo que seguimos teniendo problemas. Y un poco de eso es que voy a conversar con ustedes en el día de hoy. Entonces voy a compartir una pequeña presentación que hice, a ver si me ayuda un poco, sobre todo por el tema del idioma, pero seguramente que nos vamos a entender, porque como decíamos, entre hermanos siempre nos vamos a entender. Entonces voy a compartir ¿Me puedes decir, Pedro, por favor, o alguien si se ve? Sí, sí, estamos Porque, viendo, sí. Y podemos comprenderlo perfectamente, no sé quedes pues, preocupado con esto. pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Aquí el problema es que yo dejo de verles y entonces entro, solamente voy a estar viendo el monitor. Pero cualquier Sí, cosa pueden interrumpir tranquilamente. Bueno, sí, sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo puedo leer en los comentarios o sí. si quieren interrumpir tranquilamente y preguntar, no hay ningún problema. Ah, que sí, gracias. Entonces, ya entrando en materia de lo que estoy diciendo, pues estas charlas obligatoriamente, necesariamente, tienen que partir de justamente de lo que estamos viendo allí. Martín Baró, creador, inspirador de toda esta propuesta de la psicología de la liberación, junto a un grupo de pensadores y pensadoras que venían abriendo camino desde la década del 60 del siglo XX, y que Martín Baró, digamos, lleva a la psicología el concepto de liberación que ya también venía trabajándose en la filosofía, en la sociología, en la filosofía con Dussel como una de sus figuras más representativas. Este movimiento también en la sociología con Falsborda. Falsborda alcanzó a hablar de una sociología de la liberación y una sociología militante. Pues está toda la pedagogía de la liberación de Freire, está toda la teología de la liberación. Entonces hay un movimiento pensando, sintiendo el problema de la liberación, básicamente inspirados en la Revolución Cubana, digamos en la reciente Revolución Cubana. Que de eso también vamos a hablar ahora un poco. Pero como contexto histórico. Y allí también ustedes están viendo, pues, un colega, un amigo de Brasil que fue asesinado no hace mucho y que
hacía parte de todo el movimiento de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, pues del cual Brasil indudablemente ha sido un soporte grande. Y pues estas palabras quieren ser de alguna forma un reconocimiento en términos de memoria histórica y de lucha por verdad, justicia, para que se esclarezcan estos crímenes, sobre todo porque estas dos personas que ustedes están observando allí son referentes importantes de eso que hoy estamos llamando psicología de la liberación. Martín Baró mucho y Marcus Vinicius, creo que también, aunque no se definía mucho como psicólogo de la liberación. ¿De qué liberación estaríamos hablando ahora, hoy, un poco? Sería la pregunta. Como les decía, es indudable que la propuesta de la psicología de la liberación se ha venido transformando y necesariamente tendría que ser así. No se podría quedar estancada y mucho menos se podría quedar esperando que Martín Baró hubiera propuesto todo lo que tenía que proponer la psicología de la liberación, porque es una psicología justamente que tiene que irse acomodando y que tiene que ir dando cuenta de esos procesos sociohistóricos, psicopolíticos, de transformación que se va dando. No es la misma la psicología de la liberación de finales del siglo XX a la psicología de la liberación de hoy, segunda década del siglo XXI, que nos está planteando un montón de campos problemáticos nuevos, como el que está señalando, el que está apareciendo en épocas de pospandemia, si pudiéramos llamarle de alguna forma a esto. ¿Qué demostró la pandemia? ¿Qué terminó de demostrar la pandemia? Lo que ya veníamos denunciando hace muchos años. Una situación de desigualdad atroz, una crisis humanitaria planetaria atroz, y a nivel psicosocial, a nivel psicopolítico, pues lo que tenemos es un estado de agotamiento psíquico, psicosocial y psicopolítico impresionante, que quizás uno de los pensadores actuales que lo caracteriza de forma interesante es este filósofo surcoreano alemán Byung-Chul Han, que me parece que ubica elementos importantes dentro de eso que él llama la sociedad del cansancio, pero que me parece que en términos de esta psicología de la liberación, pues no podemos dejar de tener en cuenta que efectivamente el sistema mundo neoliberal está produciendo, ha generado unos dispositivos tan impresionantes de agotamiento psíquico, psicosocial, de parálisis psicosocioantropológica, parálisis psicosocioantropológica de la cual participa el saber psicológico que se produce en muchas de las universidades, que busca básicamente que el sujeto se paralice, no se movilice en ninguno de los ámbitos de su vida personal y mucho menos en los ámbitos de la vida colectiva. Que haya una parálisis de los procesos que pudieran generar acción política colectiva que pudiera ayudar a transformar este sistema tan atroz de desigualdad social que se llama neoliberalismo. Como no podemos negar que ese sistema produce dispositivos de los cuales es partícipe el saber psicológico, para que haya una hipercolonización del deseo impresionante. Y entonces nos tenemos que ver obligados a hablar de unas configuraciones de eso que llamamos el deseo en medio
de una guerra psicológica atroz en la que se coloniza tiempo y espacio, es decir, se colonizan las categorías básicas, fundamentales de eso que pudiéramos llamar la memoria histórica. Y es en ese estado de hipercolonización en el que se ha naturalizado un deseo capitalístico, como dice una pensadora brasilera argentina. Se naturalizó completamente ese deseo capitalístico y la psicología lo ayuda a reproducir a través de lo que llama intervenciones, que vamos a desarrollarlo enseguida. Como se naturalizó el patriarcado, frente al cual la psicología tampoco se mueve mucho, y como se naturalizó el racismo, frente al cual la psicología tampoco se moviliza mucho. Como tampoco podemos negar que estamos en una era donde se naturalizó la muerte o la tortura psicológica de la otredad, donde asistimos pasivamente a la muerte o a la tortura psicológica de la otredad. Y lamentablemente pues tenemos una psicología que ni siquiera se pregunta por esa otredad, que sus procesos de investigación, de formación y de ejercicio siguen haciéndose de referentes que imponen quienes colonizaron estos territorios todavía y quienes siguen colonizando. Y no podemos negar que nos encontramos en un momento de una profunda deshumanización física y moral, del cual también el saber psicológico está participando. Es decir, tenemos una psicología deshumanizada y deshumanizante. Y un poco de eso es que esta psicología hoy, esta psicología de la liberación hoy, pues está planteando la necesidad de problematizar esta situación y de buscar formas muy concretas de transformarlo en nuestras prácticas cotidianas, que no tienen por qué desconectar las dimensiones de lo académico como la dimensión de la vida, del mundo de la vida cotidiana y del mundo de la vida política y del mundo de la vida relacional y del mundo de la vida emocional y estas cosas. Y entonces lo que estamos planteando es que ya es justo y necesario que problematicemos no solo para describir, sino en serio, y ahí está toda la herencia marxista en la psicología de la liberación, que en serio nos planteemos el problema de la subversión en la psicología. Porque subvertir implica de alguna forma dar el salto hacia un compromiso político decidido desde abajo y desde adentro de los procesos vitales, existenciales con los cuales nos vinculamos como psicólogos o como psicólogas. Problematizar para subvertir implica tomar decisiones radicales de rupturas con prácticas que no contribuyen con la dignificación de la condición humana. Es decir, que si estamos hablando de una psicología de la liberación, realmente tenemos que plantearnos en serio, asumir en serio el problema de la subversión epistémica, de la subversión cognitiva, de la subversión afectiva, de la subversión relacional. Porque de la mano de la subversión, pues viene la desobediencia epistémica, la desobediencia cognitiva, la desobediencia psicosocial, psicopolítica. Y entonces, claro,
algo que nos podría empezar a ayudar a problematizar para subvertir, es decir, si vamos a problematizar es para hacer rupturas y plantearnos horizontes ético-políticos radicalmente distintos a los que nos está planteando esta herencia perversa neoliberal que en la psicología en algunos casos se llama positivismo o neopositivismos, que se disfrazan de crítica pero que hacen lo mismo dentro de lo mismo y que no logran subvertir la situación que se está volviendo perversa, dañina de la condición humana. Y esas son unas preguntas que pueden ayudar. Y de hecho son preguntas que han ayudado mucho en el movimiento de psicología de la liberación, sobre todo para ir planteando la necesidad de la ruptura e irnos historizando para ir buscando un horizonte distinto, un horizonte ético-político distinto en el que haya una anticipación ética de lo que implica nuestro quehacer en unos contextos, ya sea para mantener una situación o para transformarla. Tiene que haber una anticipación ético-política y preguntarnos si la psicología es una ciencia que oculta o que ayuda a ocultar, ayudaría mucho, porque entonces viene el problema de si la psicología trabaja con la verdad histórica o no, o si la psicología efectivamente es una ciencia que está oculta para las grandes mayorías y es un saber que le podría ayudar, no me cabe la menor duda, a mejorar sus condiciones de existencia material, psicológica, espiritual, a transitar hacia otros procesos de concientización que vayan más allá inclusive de la razón, que ese es un problema que tenemos con la herencia marxista, y es una discusión que ahora estoy planteando, porque tendríamos que revisar si eso que llamamos conciencia se reduce solo a procesos relacionados con la dimensión racional, cognitiva de lo humano, o si la conciencia implicaría yo, y creo que es lo nuevo que tendríamos que tener en cuenta, pues implicaría tener en cuenta otras dimensiones que fueron históricamente negadas, hasta por esa herencia marxista, por seguir privilegiando mucho esa dimensión racional, cognitiva, intelectual. Y si no, habría que pensar entonces que los procesos de concientización necesariamente tendrían que involucrar otras dimensiones como la dimensión espiritual de los pueblos y de las comunidades con las cuales nos involucramos, por ejemplo. Es un elemento tremendamente importante que la psicología de la liberación hoy en día le está prestando mucha atención. Si la psicología discrimina o no, si defiende los derechos humanos o no, si estigmatiza o no, si es racista o no, si segrega, si ejerce relaciones perversas de poder, si aliena, imagínense. Si la psicología aliena, pues entonces la pregunta por la liberación es de enorme importancia, y ese concepto, esta categoría de la alienación, lo mismo que el de la objetivación de esa herencia marxista de la que estamos hablando, digamos, no es un asunto menor en términos de lo que eso puede significar para reorientar nuestra praxis. Y si lo ligamos con lo que les acabo de decir, entonces quizás los procesos de concientización habría que transformarlos también, y el rol del psicólogo y el de la psicóloga también habría que transformarlo a partir de un proceso que necesariamente tiene que ser un proceso de desalienación o descolonización, si ustedes quieren, me gusta un poco más, de los psicólogos y de las psicólogas o de nuestra propia psicología. Descolonizar querría decir algo así como desocupar para reocupar, desocupar ese territorio que fue ocupado, muchas veces disfrazado, que fue una ocupación violenta, pero disfrazado
desocupar un poco esas epistemes, esas teorías, esas metodologías, esas concepciones éticas, por ejemplo, que nos obligan, que nos plantean y nos van arrinconando en ese mundo oscuro de la neutralidad en países con crisis humanitarias como los nuestros, lo cual resulta pues bastante odioso. Es decir, que tenemos, insisto, que tenemos que plantearnos el problema de cómo vamos a subvertir nuestras prácticas cotidianas, nuestros discursos cotidianos, un poco de las tesis que voy a hablar enseguida. Las tres tareas urgentes, entonces, vendrían siendo las siguientes. Una ruptura radical, esta sería la primera. Una ruptura radical con la psicología neoliberal que se viene construyendo en las universidades a través de investigación que oculta la realidad, ojo con eso, y de formación en psicología que niega o distorsiona otros sistemas de conocimiento y, por tanto, otros sistemas de eticidad basados en dimensiones distintas a la todopoderosa razón occidental tan proclive a la naturalización de la muerte de la otredad. Digamos que esta es una tarea urgente para la psicología de la liberación, digamos, y que estamos proponiendo también desde la psicología de la liberación a otros sectores o movimientos o colectivos de trabajo en la psicología que tengan trazado como horizonte una perspectiva crítica, transformadora. Eso implica que tenemos que estar alerta a esa neoliberalización tan atroz a la que ha sido sometida la psicología en los procesos en las universidades que terminaron siendo, pues, centros de comercio del saber psicológico. En el año 2016 realicé una investigación aquí en Colombia sobre que tenía la siguiente pregunta. Lo que no investiga la psicología en Colombia, esa fue la pregunta que me hice de investigación. Yo quería saber no tanto lo que investigaba la psicología, sino lo que no investigaba la psicología, es decir, lo históricamente negado. Y entonces para hacer esa investigación fue una investigación muy sencilla realmente. Lo que hicimos fue hacer análisis de contenido, de prensa, de análisis crítico de contenido y de discurso de prensa para ubicar posibles categorías que fueran, digamos, constituyentes o características de la subjetividad nuestra, de los colombianos y de las colombianas. Digamos que lo que buscábamos era que el análisis de prensa nos dijera, nos permitiera configurar unas categorías que pudiéramos decir dieran cuenta un poco de lo que somos los colombianos y las colombianas, de lo que sentipensamos cotidianamente los colombianos y las colombianas. Y luego de eso, cuando ya tuviéramos esas categorías, que así las tuvimos, efectivamente tuvimos 10 categorías, aparecieron 10 categorías. ¿Cuáles categorías aparecieron? Pues aparecieron violencia política, aparecieron corrupción, aparecieron impunidad, inseguridad social,
democracia, algo, derechos humanos, conflicto armado, bueno. Y luego entonces lo que hicimos fue buscar esas 10 categorías en los 122 grupos de investigación en psicología con acreditados, digamos, acreditados oficialmente como grupos de investigación muy bien, muy bien acreditados, digamos, muy bien reconocidos por la institucionalidad colombiana. Y entonces esas categorías que encontramos de la realidad colombiana no las encontramos en la investigación que hace la psicología en Colombia. Encontramos, por ejemplo, cuando analizamos los 122 objetivos de investigación, es decir, uno por uno, el objetivo de los 122 grupos de investigación más selectos, más acreditados de psicología en Colombia, encontramos, por ejemplo, que de esos 122 grupos, tan solo 4 se estaban planteando el problema de la violencia política como un objetivo de conocimiento de la psicología. Y no estoy hablando solo de la psicología social, ni política, ni comunitaria. No, estoy hablando de toda la psicología, de los grupos de investigación eran de toda la psicología. Es decir, que en un país con unos niveles de violencia política que ustedes no se logran imaginar, pero para que ustedes tengan una idea, en Brasil, en Colombia no alcanzamos a llegar a los 50 millones de habitantes. Y tenemos una entidad, una institución que se llama la Unidad de Víctimas, para que ustedes se hagan una idea. Y en esa unidad de víctimas se inscriben, se anotan las personas que consideren que han sido víctimas de violencia política. Y el registro en este momento en Colombia de esa institución habla de casi 9 millones de personas están registradas en esa institución, en esa oficina, en ese del Estado, digamos, de víctimas. Es decir, casi 9 millones de personas están registradas en la unidad para las víctimas, para que ustedes se hagan una idea. Entonces la psicología, ¿qué hace? La psicología oculta la realidad a través de investigación, porque se dedica a investigar lo que le imponen los centros de poder intelectual norteamericanos y europeos. Y no investiga, no desarrolla procesos de investigación sobre su realidad. Eso fue lo que demostró esa investigación. La radiografía que surgió de esa investigación fue tan aterradora que está publicada en un libro que se llama La psicología como engaño. Porque nos dimos cuenta entonces que la psicología definitivamente no investiga los problemas que son constituyentes de nuestra subjetividad, sino que sigue investigando lo mismo dentro de esa concepción totalitaria occidental y sigue repitiendo mucho de lo mismo en una especie de círculo vicioso eterno en el que la psicología se va aislando cada vez más
de su propia realidad. Y lo mismo pasa con los procesos de formación. No sé, por ejemplo, no conozco bien la realidad de la psicología allá en Brasil, pero en el caso nuestro, por ejemplo, otros sistemas de conocimiento y de eticidad están negados completamente en los procesos de formación de la psicología. Por ejemplo, no hay opción ni remota, digamos, de que haya, que se incluya en las mallas curriculares. ¿No les parece a ustedes muy sospechoso que no haya, en nuestro caso en Colombia, pues no hay psicología china, no hay psicología japonesa, no hay psicología africana, no hay psicología de los pueblos originarios, solo psicología occidental y eticidad occidental, y una eticidad pues bastante cuestionable, porque es una eticidad donde se ha naturalizado la muerte de la autoridad y lamentablemente la psicología, como digo, pues es una psicología tremendamente deshumanizada a través de esa exigencia a la neutralidad que tanto se enseña en la psicología. Pero fundamentalmente que se niega a incluir otras epistemes, otros saberes, otras teorías, otras metodologías y otras praxis distintas. No digo diferentes, digo distinto. Lo diferente es lo mismo, pero es diferido, diferente, diferido. Lo distinto, y por eso insisto, pues tendría que ser lo subversivo. Y lo subversivo plantea rupturas, insisto. Entonces, es urgente que la psicología de la liberación y los movimientos críticos en psicología se pregunten sobre el impacto tan impresionante que está teniendo esta ideología neoliberal en la psicología y la necesidad de ir planteando rupturas con los roles que a lo que eso nos está llevando, digamos, para que lo tengamos en cuenta. La primera hipótesis o la primera tarea. Segunda tarea, me parece importante que por lo menos nosotros aquí en Colombia, en Cátedra Libre Martín Baró, estas tareas nos las hemos propuesto como tareas urgentes para ir resolviendo nuestras problemáticas cotidianas. Una ruptura radical con los modelos intervencionistas y asistencialistas en psicología. Durante muchos años hemos estado viendo, dialogando, problematizando, cómo hacer una ruptura, cómo dejar de hablar incluso, cómo dejar de investigar, de esta cosa, para intervenir. Porque es que la intervención está muy de la mano, va muy de la mano de la colonización. Y muchas veces, la mayoría de las veces, las intervenciones que se hacen, aún la intervención psicosocial, que para mí es sumamente problemática, son intervenciones que se hacen desde afuera y desde arriba, teniendo como punto de partida no la realidad, sino conceptos y categorías traídos
de otros contextos históricos bien diferentes, bien distintos. Y esa herencia intervencionista tiene consecuencias muy negativas a nivel psicosocial y psicopolítico, porque continúa reproduciendo un modelo colonizante donde llegamos con conceptos, con categorías, con métodos, con epistemes y las imponemos violentamente, es decir, que imponemos formas de sentir, de pensar, de ver, de analizar, desde el saber que tenemos como psicólogos y como psicólogas. Y yo creo que es urgente que demos el salto a unas lógicas subversivas e implicativas profundas, radicales, desde abajo y desde adentro, y esto se puede hacer en todos los contextos en los que queramos hacer psicología de la liberación. Cualquier forma de intervención implica, ojo con esto, imponer, así no seamos conscientes de eso, que quizás es el elemento que habría que discutir. Pero que no seamos conscientes de que la intervención lleva implícitos unos intereses políticos, ideológicos, económicos, insisto, en cualquier forma de intervención, así sea la intervención psicosocial o inclusive la intervención psicopolítica. Y quizás entonces sea importante empezar a hablar de implicación psicosocial y de implicación psicopolítica. Si damos el salto hacia la implicación, hacia las lógicas implicativas, necesariamente nos vamos a tener que plantear el problema frente a la neutralidad, es decir, la implicación, dar el salto a lo implicativo implica ya una ruptura radical, una negación a la neutralidad. E implica, y esto es muy importante, sobre todo en esta discusión, en este contexto en el que estamos dando esta charla, ampliar un poco más la idea de lo que estamos entendiendo por procesos de concientización. Es decir, también ampliar un poco más esa categoría, que es una categoría que hemos heredado del pensamiento marxista, pero en esto también, pues digamos, yo quiero llamar la atención en la necesidad de incluso en la psicología de la liberación, yo creo que es bien importante que empecemos a pensar incluso la descolonización también del marxismo y del psicoanálisis. Porque si se sigue asumiendo como se ha estado asumiendo, como desde una perspectiva un poco dogmática, casi religiosa, el abordaje de unas categorías que casi no se pueden revisar porque nos metemos en problemas serios con el dogma. En ese ejemplo concreto que estoy mencionando, podríamos quizás pensar en ampliar un poco el horizonte de eso que llamamos concientización
¿sí ves? En el cual procesos de concientización que se dan a través de procesos de historización, ¿ven? Pero que no, quizás habría que revisar, que no se reducen al plano única y exclusivamente de lo racional, de lo cognitivo, de lo intelectual. Digamos que a veces desde esa herencia marxista se cree que un proceso de concientización es aquel en el que se da un proceso de liberación, digamos, de la dimensión crítica e intelectual de los sujetos, y entonces eso les abre, digamos, el horizonte de una realidad que antes no podían ver y que ahora sí. Sí, eso está bien, esa concepción está bien. Pero en esa apertura de ese horizonte de lo que no se veía, de lo que no se podía ver, porque hay unos conceptos que no nos permiten ver esto, nos muestran unas cosas, pero nos ocultan otras, y ahí es cuando tenemos que estar muy alertas, pues que en ese proceso de concientización participan otras dimensiones, como la dimensión espiritual, como la dimensión corporal, como la dimensión afectiva, es decir, que no se reduce la concientización a un proceso de construcción cognitiva, intelectual, racional, y esta cosa, sino que entran otras dimensiones históricamente negadas de lo humano. Y esas otras dimensiones pues las han mostrado los otros saberes, las otras epistemes que la psicología occidental voluntariamente ha dejado por fuera, ha perseguido, ha estigmatizado. Por ejemplo, cuando hablamos de los aportes de las plantas medicinales milenarias a la solución de problemas del alma y del espíritu y de lo comunitario. Y la psicología históricamente se ha negado a incluir ese saber, y lo que ha hecho es estigmatizarlo, quitarle todos los atributos positivos que podría utilizar en sus procesos, y los ha condenado a través de distintas formas de estigmatización. Se puede pasar a lógicas implicativas en los diferentes campos en los que se trabaja en la psicología de la liberación, pero las lógicas implicativas sí necesariamente están planteando la necesidad de vincularse a procesos humanos, a procesos colectivos, a movimientos sociales, pero no como un agente externo que interviene allá, sino como un ser humano que se implica con esos otros seres humanos y trabaja con esos seres humanos procesos de liberación personal y colectiva a partir de los saberes que tiene. Pues la psicología tiene unos saberes, pero le faltan un montón. Tercera tarea urgente, ya para ir terminando: construir otras narrativas, otros discursos, otras formas de lenguajear y conversar en nuestros procesos cotidianos de interacción y comunicación. Esto también me parece que es urgente y que va de la mano con lo que les estaba diciendo ahora. Yo sé que puede parecer terrible que digamos que es necesario descolonizarnos del marxismo y del psicoanálisis, pero miren esto que les digo. Solo pensemos en esto. ¿Por qué tenemos que todavía seguir? ¿Por qué no podemos hablar de lo inconsciente sin el filtro del psicoanálisis? ¿Por qué no podemos hablar de lo inconsciente a partir de las prácticas de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, que venían planteando ese diálogo muchísimo antes de que fuera planteado en Europa, en Occidente, sobre la dimensión inconsciente del humano? ¿Ven? ¿O por qué no podemos hablar de la conciencia
incluyendo esas otras dimensiones, sobre todo la dimensión espiritual tan históricamente negada por las concepciones marxistas cuando hablan de concientización. Entonces es necesario ir construyendo otras narrativas, otros discursos, otras formas y sobre todo otras praxis. Narrativas menos colonizadas y menos colonizantes, esa es toda una tarea. Porque lamentablemente, pues nuestros conceptos, nuestras categorías, nosotros sentipensamos desde esa herencia occidental. Y esa herencia occidental tiene serios problemas. Es profundamente individualizante, es profundamente privatizante. Es profundamente manoseante. Entonces podemos ir construyendo unas narrativas distintas, menos dogmatizadas y menos fanatizadas, menos racionalizantes e ideologizantes. Hay un problema serio en la psicología de la liberación y es que a veces nosotros estamos diciendo que Martín Baró nos propuso una tarea urgente antes de ser asesinado y esa tarea era trabajar en torno al problema de la desideologización de la vida cotidiana, decía Martín Baró. Pero muchas veces, cuando se hace psicología de la liberación, entonces se está desideologizando, pero se está reideologizando. Es decir, se le está exigiendo a la gente que tiene que ir por donde el psicólogo de la liberación o la psicóloga de la liberación les está señalando, y eso no es de lo que estamos hablando, eso no es una psicología de la liberación de la que estamos hablando. O sea, una psicología o un psicólogo de la liberación que exija obediencia, o que esté esperando obediencia, o que esté esperando sumisión, pues es un psicólogo de la liberación que tiene serios problemas para entender cuál fue la propuesta que estaba planteando Martín Baró, de que era una psicología radicalmente distinta, en la que íbamos rompiendo con esas prácticas de poder, prácticas perversas del poder, esas narrativas en las que se va instalando, digamos, unos discursos y unas danzas yoicas, egocéntricas, en las que se desaparece a los demás y a las demás, pues porque a alguien le pareció, digamos. Entonces es necesario construir otras narrativas, otros discursos, otras praxis que sean radicalmente distintos y que busquen más coherencia con lo que decimos que queremos ser. Es decir, si estamos diciendo que nos queremos liberar de la psicología, si estamos diciendo que nos queremos liberar de esa influencia neoliberal tan imperante en la psicología, pues tenemos que desarrollar discursos, narrativas, praxis y sentipensamientos también radicalmente distintos. Para ir cerrando, intervenir viene del latín intervenire, y significa venir a ponerse entre dos o más cosas. Implicación viene también del latín implicatio y significa acción y efecto de comprometer a alguien en algún asunto. Solo para irlo teniendo en cuenta. De cómo sería importante dejar de hablar de intervenir en psicología y empezar a hablar más bien de implicación. Acción y efecto de comprometer a alguien en algún asunto. Entonces yo diría, pues acción y efecto de comprometer social y políticamente a alguien en algún asunto. Y para cerrar, pues les quería compartir con ustedes esta pequeña matriz, que son como, digamos, esto que ustedes están viendo aquí arriba, investigarse, historizarse, problematizarse, implicarse, son ejes transversales de la psicología de la liberación hoy. Digamos que los estamos asumiendo en
Y esto que ustedes están viendo aquí en el otro, en el otro lado, en el otro sentido, pues son momentos de lo que yo estoy llamando una psicología de la subversión. Es decir, necesitamos una psicología que no maquille las crisis, que no sea una maquilladora del horror que produce el neoliberalismo. Necesitamos una psicología que ayude a producir rupturas cognitivas, afectivas, relacionales, ideológicas. Necesitamos una psicología que ayude a producir subversión, es decir, desde abajo y desde adentro. Necesitamos una psicología que ayude a producir metamorfosis, es decir, y esto es un asunto bien importante porque nosotros hablamos mucho de transformación, pero hay un elemento de esa discusión que yo estoy proponiendo ahora a partir de un pensador muy importante latinoamericano que es el maestro Humberto Maturana, quien dice que cuando hablamos de transformación, por lo menos en términos biológicos, la transformación implica la conservación de algo de lo anterior. Y entonces aquí la metamorfosis tiene que ver entonces con, si bien en términos psicológicos, biológicos, filosóficos, antropológicos, humanos, digamos, toda transformación, digamos, puede uno considerar que sí, que implica conservar algo de lo anterior. También es cierto que la psicología de la liberación lo que está planteando es que tenemos la opción ético-política de ejercer autonomías y de negarnos a conservar algo de lo anterior si eso algo de lo anterior nos está invitando a ejercer formas deshumanizadas de relación, digamos, con los demás y con las demás, si eso que conservamos de lo anterior nos está llevando a naturalizar la estética de lo atroz, es decir, ese sentimiento de belleza interna con la desaparición física o simbólica de la otredad, si eso que conservamos de lo anterior nos está llevando a justificar una ética del horror, y si eso que conservamos de lo anterior nos está llevando a justificar el cinismo y la impunidad como valores, es decir, por eso hablamos de metamorfosis aquí. Y por supuesto que hay que plantearse una praxis y un horizonte radicalmente distinto. Esta praxis, esta matriz, perdón, pues ustedes ven que está planteada para irse moviendo en ella, digamos, para ir... es claro que en esta psicología de la liberación que nosotros estamos practicando, pues nos planteamos el problema de cuáles son los saberes que queremos tener, digamos, en perspectiva emancipadora. Bien, desarrollamos mucho el problema de la historización a partir de la pregunta por lo históricamente negado y por lo históricamente distorsionado, que vendrían a ser respuestas prácticas al positivismo y a los neopositivismos en psicología. Volvemos al problema de la problematización. Siempre, a veces, se confunde mucho porque pues una cosa es problematizar teniendo la realidad como punto de partida y otra cosa es problematizar teniendo las categorías y los conceptos como punto de partida. Nos van a llevar a horizontes radicalmente distintos. Y por supuesto que la implicación ya como una propuesta ético-política en la que vamos ayudando en todos esos procesos de crisis, de ruptura, de subversión, y la implicación va haciendo eso, digamos, en doble sentido. Es decir, que la crisis no solo la siente quien la padece, sino que el psicólogo y la psicóloga se implica de tal forma que puede acercarse significativamente
a ese contexto vital existencial del otro, de la otra, implicarse, es decir, untarse de pueblo, untarse de gente, untarse del otro, y allí iniciar procesos de liberación personal y colectiva. Siempre, nunca el psicólogo o la psicóloga se termina de liberar. Es un proceso que va a estar, un proceso histórico que también se va transformando y se va metamorfoseando a partir de las implicaciones en las que uno se vaya dejando llevar. Con eso voy dando por terminada la charla y esperaría que si ustedes quieren conversar estaría muy bien para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edgar. Me gustaría mucho felicitarte por la presentación y por su esfuerzo en hacernos comprender hablando despacio. Muchas gracias mismo. Nuestra colega Paula, pesquisadora, hecho um comentário. Excelente fala, professor, reflexões inquietantes, profundamente necessárias à psicologia também aqui no Brasil. Professora Maria Sara, por favor, também gostaria de comentar, né? Por gentileza, professor. Muchas gracias por su ponencia, profesor Edgar. Nosotros vivimos una realidad terrible en Brasil. A nós todos nos encantou tu ponencia, tu sistema, tus hipótesis que tenemos que plantear por la emancipación de los pueblos oprimidos de la América Latina juntos. En esta estrategia, tengo una pregunta a hacer. No sé si estoy clara, si estás a comprender. Sí, por favor. Sí. Acá tenemos un docente que está integrado a un sistema educativo que propone una transmisión de conocimientos fragmentados y danados de la realidad. Una política educativa que ahora en Brasil ha sacado la filosofía, la sociología y muchas disciplinas que son fundamentales. Entonces, la política educativa orienta una praxis alienada de la realidad. ¿Cómo puede el profesor, el docente, apuntar a otro futuro y a esperanzar, a hacer una pedagogía de la liberación, una pedagogía de los seres sentipensantes, puesto que a este profesor también lo ordena la política educativa nacional ahora en vigencia en Brasil, por nuestro gobierno de Bolsonaro. Entonces, habemos que libertar la psicología, habemos que libertar la pedagogía, pero los grillones están amarrados en procesos institucionalizados que dictan disciplinas, que dictan normas, que dictan saberes. ¿Qué piensas cómo podemos hacer esta transformación en nuestros formadores? Gracias, María, pues es una pregunta muy buena y es una pregunta que también es preocupante, digamos, en el sentido de que fíjense que pareciera ser que en el actual sistema mundo, sobre todo en el mundo académico, pareciera ser que la persona renunciara por completo al ejercicio de sus autonomías y se entregara por completo
al sistema. Entonces, es muy preocupante porque es claro que los profesores y las profesoras pues hacen parte del sistema educativo y que el sistema educativo es portador de una ideología y que pues es una ideología, por supuesto, bastante dañina, digamos, para el ser humano, para las configuraciones sobre lo psicológico, es muy, 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 muy perjudicial. Entonces lo que yo veo, claro, lo que pasa es que la psicología de la liberación, María, la psicología de la liberación tiene una ventaja, y es que la psicología de la liberación logra trascender los espacios académicos, los espacios academicistas. La psicología, por ejemplo, en el caso nuestro, en Colombia, nosotros y nosotras tenemos una organización que se llama Cátedra Libre Martín Baró. Es una organización autónoma de psicología, ¿sí? En la que hacemos psicología de la liberación. Aquí todos y todas hacemos psicología de la liberación todos los días, a cada instante. Es decir, que es donde me parece que hay un peligro muy importante, porque pareciera que en el mundo académico el profesor o la profesora renunciara voluntariamente a su autonomía, y ahí hay que hablar de 5 autonomías. Y yo estoy trabajando ahora 5 autonomías urgentes también, y se entrega al sistema mundo neoliberal, y el sistema mundo neoliberal lo abraza y lo paraliza. ¿Y cómo lo paraliza? Ahora, ¿cómo está paralizando? A través de una hipercolonización de tiempo y espacio del profesor y de la profesora, y es de una especie de esclavitud cognitiva. No me cabe la menor duda. Entonces lo va paralizando, y de la mano de esa también está la amenaza de lo económico. Es un dispositivo de poder. ¿Qué encuentro yo hoy? Mira, María, amigos, colegas míos, profesores de psicología enfermos, agotados, con agotamiento psíquico profundo, con cansancio inclusive para reproducir sus teorías, las que le gustan. Y con renuncia completa a las autonomías. ¿Cuáles son las autonomías? Autonomía intelectual. Cuando hablamos de descolonización, necesariamente tenemos que pensar cómo desocupar intelectualmente nuestro territorio vital existencial para reocuparlo. Ahí viene el ejercicio de la autonomía. Lo mismo yo hablo de 5 autonomías, pero son muchas más. Autonomía afectiva, lo mismo. Fíjense que en las universidades nosotros, sin darnos cuenta, vamos obligando a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a que tienen que prácticamente querer a unos autores, a unos pensadores y a unas pensadoras. Y cuando eso pasa, nosotros, sin darnos cuenta, vamos dejando de querernos a nosotros y a nosotras mismas como proceso colectivo latinoamericano, que es digamos, el asunto. ¿Ven? También es necesaria una autonomía relacional, porque a nosotros nos van diciendo con quién nos podemos relacionar y con quién no. Es una cosa impresionante. ¿Sí ven? A nivel epistémico, a nivel teórico, por eso yo hablaba de la necesidad inclusive de descolonizarnos del marxismo y del psicoanálisis, porque también veo que hay problemas ahí, no podemos negarlo. Y entonces, si eso no me posibilita, pues yo empecé a hacer una ruptura relacional con un montón de cosas, y me fui a hablar con los chamanes, con las brujas, con las curanderas, con las parteras. Es decir, me volví loco incorporando todas esas otras epistemes históricamente negadas,
a través del ejercicio de mi autonomía relacional. Y luego la otra autonomía es la autonomía ético-política, porque claro, a nosotros nos dicen, nos metieron una idea de ética que no es. La neutralidad no es nada ético. La neutralidad en contexto de dolor, de sufrimiento, de violencia, es antiética. Desde la psicología de la liberación, es antiética. Porque es un mirar hacia otro lado, es no hacerse cargo del dolor de los propios seres humanos. Y finalmente, pues una autonomía espiritual. Claro, la psicología tiene un problema muy serio porque la psicología dejó. La psicología se entregó. Para hacer ciencia, la psicología renunció a la reflexión filosófica, antropológica y fundamentalmente espiritual. Dijo, no, más metafísica no, ahora somos ciencia, científicos y científicas. Y nos metimos en un serio problema. Renunciamos a trabajar con el cuerpo físico, con la corporalidad. Y los psicólogos y las psicólogas no conocemos el cuerpo físico. Sí. No lo conocemos, es verdad. Es verdad. Los sistemas básicos de interacción del cuerpo físico como sistema biomecánico no lo conocemos. Biomecánico. La propia formación en psicología de nada, porque en Brasil la psicología comunitaria solo existe acá en algunas universidades. La mayoría no hay la disciplina de psicología comunitaria. La mayoría de nuestros psicólogos tampoco iban a hablar de Martín Baró, Maturana Varela, Orlando Falsborda. La psicología comunitaria es una praxis muy difícil en las instituciones privadas. Nosotros habríamos instalado el primer programa de maestría en psicología comunitaria, social comunitaria. Este programa tuvo una duración de 8 años, pero las fuerzas ideológicas de la institución privada bloquearon la construcción y desarrollo de la formación que empezábamos a hacer. Ahora yo trabajo en la Universidad Tecnológica, que es una universidad pública, entonces hay un otro contexto para unir redes de colaboraciones y empezar una transformación en la formación de nuestros maestros. Entonces es un otro contexto. Pero muchas gracias, Edgar, porque tu charla es muy importante para nosotros, para nos esperanzar de que es posible una otra psicología. Es completamente posible. Mira que, por ejemplo, una cosa que se me olvidó decir ahí con esa pregunta que tú hiciste, pero es, claro, la descolonización tenemos que recuperar tiempo y espacio para el ejercicio de esas autonomías. Y entonces ahí viene, porque como nos entregamos completamente al sistema porque nos da miedo que no tener el empleo o un montón de cosas que hace el sistema con nosotros, entonces al liberar tiempo y espacio, que son categorías básicas nuestras, se va dando la posibilidad, yo llamo la praxis, yo digo, en alguno de mis libros está escrito, ya no me acuerdo en cuál, la praxis yo la entiendo como la materialización de la angustia en procesos de organización y movilización social que ayuden a dignificar la existencia humana propia y ajena, propia y colectiva. Entonces, cuando uno empieza ese proceso de liberar tiempo y espacio para el ejercicio de la autonomía,
empieza a abrirse posibilidades de esa praxis. Porque la pregunta que habría que hacerse aquí es si nosotros estamos ayudando o no, contribuyendo o no con la dignificación de la existencia humana propia y ajena. Esa es la pregunta. Y cuando se historiza y se hace la preguntita, viene el horizonte de lo posible. Lo que el positivismo no nos dejaba ver en la psicología se abre. Y, es posible que yo, además de ser profesor, también pueda acompañar a una familia víctima de violencia. Que yo, además de ser profesor, también puedo orientar a otra persona que no tiene con qué pagar, pero que necesita de mi saber. Y ahí viene la ruptura. Y ahí uno deja de salirse de los brazos del sistema, que son cómodos porque le ofrecen calorcito, le ofrecen un mundo bonito, le ofrecen categorías de seguridad de las cuales uno se aferra y dice que sí, ¿ven? Y después la replantea cuando lo despiden del trabajo, ¿ven? Entonces, ahí viene el ejercicio de la autonomía, que es un poco lo que hacemos aquí en cátedra. Te quería mostrar cuando nosotros, cuando quisimos empezar a publicar nuestros trabajos, ninguna editorial nos publicó nada. Entonces creamos nuestro propio fondo editorial. Y ahora publicamos libros de otros colegas, de otras colegas, con la condición, mira, ese es un ejercicio de autonomía. Si tú, María, quieres publicar un libro con nosotros en cátedra en Colombia, tú tienes que estar de acuerdo en que tu libro va a estar de libre acceso para todo el mundo. Y solo el que lo quiera comprar y te lo quiera comprar y tenga con qué comprarlo, te lo compra. Pero invertimos la relación, ¿ves? No quien tenga plata compra el libro, sino que todo el mundo puede acceder al libro y quien tenga plata también puede comprarlo si así lo desea. ¿Ves? Ahí hay un ejercicio de autonomía, que es lo que le estamos diciendo a la psicología de América Latina, pues haga uso de ese ejercicio, publique sus reflexiones, no espere a que se las publique la editorial más importante de Norteamérica, de Europa, porque no le va a publicar sus cosas críticas. No le va a publicar un ensayo, como decía Paulo Freire, pues es ingenuo creer que quien está en el poder le va a enseñar a quien esclavizó cómo liberarse. No le va a enseñar cómo liberarse, ni siquiera le va a decir que eso existe, que la liberación es posible. Le va a decir que así está bien todo. Bueno, entonces es posible irse liberando en lo individual y en lo colectivo. Muy bueno, muchas gracias, profesor. Hay otros comentarios haciendo elogios a su presentación. Marilis, Brunessa, María Zenaide dicen que fue una excelente presentación. E Maria Zenaide pide sugerências de leituras sobre o tema, então se pode dizer alguns livros ou artículos em los quais se pode saber mais sobre o tema, agradecemos. E também a mim me gostaria de fazer uma pergunta mais. Usted ha dicho de una psicología neoliberal y creemos que en Brasil tenemos mucho de esta psicología neoliberal, pero a mí me gustaría preguntar, ¿qué es para usted esta psicología? ¿Es la psicología positivista, neopositivista, o há más cosas que caracterizan esta psicología ocidental, de tradición colonizadora, como una psicología neoliberal? No, si pudiéramos resumirlo, digamos, algo tan complejo, si pudiéramos resumirlo
así rápidamente podríamos decir que efectivamente, pues digamos, a mí no me cabe duda de que, y esto puede ser muy fuerte, lo que voy a decir, pero yo tengo la ligera sospecha de que muchos de los movimientos críticos en la psicología que surgieron después como crítica al positivismo, digamos, sobre todo en la década desde 1970 hacia acá, fíjense que coincide con el golpe militar en Chile y coincide con el golpe militar es la apertura al neoliberalismo, ¿sí es? En América Latina. Creo yo que desde el golpe militar para acá, desde la década del 70-80, se ha venido configurando una cierta psicología neopositivista, ¿sí? Hay muchas formas de expresión de ese neopositivismo que a mí me parece que son de alguna forma la trampa ideológica del neoliberalismo en la psicología. Me explico. Una psicología a la que el mercado la fue arrinconando y le fue quitando la reflexión filosófica, la reflexión histórica, la reflexión antropológica, la reflexión sobre la fue convirtiendo en una técnica y en una tecnología que interviene sobre lo humano en diferentes contextos, pero que interviene sobre lo humano en diferentes contextos con fines más adaptativos, ¿ven? Con fines un poco más, si ustedes ven las nuevas olas de la psicología adaptativa ligadas a las nuevas espiritualidades, por ejemplo, ustedes van a ver allí un cierto mensaje de resignación, ¿sí ven? De búsqueda de la salvación personal y de hacerse loco con la salvación colectiva o con el trabajo con lo colectivo. Entonces, eso son formas de ver el impacto del neoliberalismo en la psicología, ¿ves? Una psicología que sigue trabajando en una perspectiva demasiado individualizante, una psicología donde el saber psicológico se convierte en una mercancía más que se compra, ¿sí ven? O que no se compra si no se tiene recurso. Es decir, un saber psicológico profundamente antidemocrático, porque solamente puede llegar a unos sectores muy específicos de la sociedad y es negado a las grandes mayorías. El saber psicológico es negado a las grandes mayorías. Y cuando llega el saber psicológico a las grandes mayorías, llega a través de mensajes ideologizantes muy peligrosos como las telenovelas, como los realities, donde lo que se instala es la banalidad, ¿ven? La banalidad del sujeto. Esa psicología neoliberal ahora tiene mucha fuerza, Pedro. Tiene mucha fuerza. Y entonces nos pone a investigar cosas distintas a las que tenemos que investigar, nos pone a hablar cosas distintas de las que tenemos que hablar, nos pone a pelearnos entre nosotros y nosotras por categorías que ellos están creando allá, ¿ven? Y no nos deja hacernos cargo de nuestras cosas urgentes, de nuestros problemas urgentes de aquí. Pero es un tema muy complejo y quizás podemos pensar en otro espacio para hablar un poco más de eso. Y con respecto a la pregunta, en la página nuestra de Cátedra Libre Martín Baró, en la página web catedralibremartinbaró.org, ustedes encuentran varios libros de libre acceso. No solo están mis libros, sino que hay libros de muchos colegas, de muchas colegas que están trabajando en esta misma perspectiva. Entonces ahí pienso que si quieren algo más por ahí, hay un libro ahí que hicieron la traducción al portugués brasileño hace poco, unos compañeros allá de una editorial que se llama, creo que lo pusieron ahora por ahí, si no estoy mal. Compartí.
Ah, si lo compartiste por ahí, del hombre... Para um novo homem, uma nova psicologia. Para un hombre, sí, que es una investigación muy buena, que ese fue un artículo mío, pero realmente fue una investigación que hicimos varios colegas de América Latina y salió un libro que se llama El Che en la psicología latinoamericana. Y entonces los colegas de Brasil tomaron mi artículo y sacaron un librito pequeño que se llama Para un hombre nuevo, una nueva psicología. Vamos fazer isso então, professor. Se nos permite, vamos fazer a subversão. Sí, sí. Vamos a hacer la traducción de sus libros de la cátedra para el portugués. Ah, muy bien, ellos hicieron eso, ellos hicieron la traducción. Ellos hicieron la traducción de un capítulo de un libro y sacaron ese libro. Y ya, fue muy bueno. Así es una subversión. Sí, la subversión es urgente. Pessoal, alguém mais tem perguntas? Eu tenho várias aqui, mas vamos né, alternando aí, se outras pessoas também quiserem fazer né, comentários, considerações, por favor, fiquem à vontade. Enquanto vocês pensam, se alguém né, levanta a mão, ou se escreve, ou se usa o microfone, me permitam apresentar mais uma pergunta aqui ao professor, tá? Mas fiquem à vontade, por favor, para trazer outras questões também. Professor Edgar, você ha hablado sobre a consciência ou a conscientização que não se resume a la dimensão cognitiva, racional ou intelectual. E me gostaria de perguntar hasta quais outras dimensões se amplia. He dicho la espiritual, las epistemes de los povos tradicionales, pero ¿qué más? ¿Qué más se puede decir sobre la ampliación de dimensiones de la concientización para además de la dimensión cognitiva? Muy bien. ¿Qué fue lo que la psicología dejó por fuera? Y esa, digamos, no solo la psicología, porque pues el concepto mismo de concientización, ¿sí? Después es tomado por la psicología y creo que lo mismo le pasa a Paulo Freire con el concepto de concientización, ¿sí? Sin embargo, en Paulo Freire he encontrado digamos, algunas partes de él mismo dice en algunos de sus escritos que la concientización no es algo que pueda reducirse solo a la razón, ¿ven? No lo dice tal como yo lo estoy diciendo ahora, no, pero más o menos está la idea, porque yo decía, bueno, hasta Paulo Freire está en la tradición marxista de la concientización. ¿Cuáles son las otras dimensiones que se dejan por fuera? La dimensión corporal, primero. Es necesario, digamos, que se incluya, como lo hacen las otras culturas, las otras formas de abordarlo, la concientización. Fíjense que el primer principio para las culturas no occidentales, para algunas culturas no occidentales, el punto de partida es el cuerpo y no la palabra, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, la dimensión corporal, es decir, que la concientización implica un trabajo con la dimensión corporal. Y ese trabajo con la dimensión corporal, fíjense que es el que facilita el trabajo con la dimensión intelectual. ¿Ven? Por eso todas las perspectivas terapéuticas no occidentales, ¿bien?, tienen como punto de partida el trabajo con el cuerpo físico o con la corporalidad. Segunda, que es supremamente importante, la dimensión espiritual, y dentro de esa dimensión espiritual, la dimensión religiosa. Es decir, la psicología tiene la obligación de saber
cómo es que opera la dimensión religiosa en los procesos cotidianos con los seres humanos con los que se involucran. Digamos, para que al menos tenga una idea de lo sagrado y lo profano, digamos. Para que tenga al menos una idea del bien y del mal, para que tenga una idea de las nociones de vida y muerte, de dolor, de sufrimiento, de un montón de categorías que entran en esto de lo espiritual. Pero sobre todo porque nuestros pueblos ancestrales han utilizado la espiritualidad como un mecanismo de concientización. ¿Ven? En el que no se le dice a la persona a través de la razón qué hacer o qué no hacer, sino a través de la espiritualidad como ejercicio cotidiano, la persona se hace consciente de sus límites para no generar desarmonía en el territorio. Segunda dimensión espiritual, que, insisto, son las dos grandes fallas estructurales de la psicología. No tener en cuenta la dimensión corporal, no tener en cuenta la dimensión espiritual. Nosotros hablamos aquí de 5 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo inconsciente, el cuerpo mágico, el cuerpo espiritual y el cuerpo mental. Dentro del cuerpo mental tenemos en cuenta lo intelectual, ¿ven? Entonces, la dimensión mágica de los humanos, la dimensión del pensamiento mágico, que lastimosamente la psicología dejó de interesarse porque dejó de incorporar la reflexión antropológica en su quehacer. ¿Sí ven? Pero voy a poner un ejemplo. Basta con preguntarse por lo que nos encanta a nosotros y a nosotras. ¿Qué es lo que nos encanta cotidianamente? Y nos vamos a ver que la dimensión mágica entonces tiene que ver con, no necesariamente con la dimensión espiritual. Fíjense, es un terreno, es un espacio intermedio entre el mundo encantado y el mundo racionalizado. ¿Ven? El mundo de los bosques encantados, el mundo, ¿ven? Y el mundo de lo excesivamente racionalizado, es decir, del bosque destruido para ser convertido en papel. Esa es otra dimensión, la dimensión mágica de lo humano, que no se tiene en cuenta en los procesos de concientización, y más bien de ella la psicología se aleja, porque dice que eso es superstición, que eso es brujería, que eso, eso es conocimiento ancestral, eso es sabiduría ancestral. ¿Ven? Ahí ya estoy hablé ya de 4 dimensiones más. Entonces la concientización no es algo, porque si entendemos la concientización dentro de esa lógica marxista que hemos entendido, nuestro rol se convierte en un rol de concientizadores a través de la palabra. Entonces nosotros, como decía Freire, pues nadie educa a nadie, y yo pienso que nadie concientiza a nadie, ¿sí ven? Sino que es en un proceso justamente de implicación espiritual, corporal, afectiva, mágica, espiritual, en el que si yo esos componentes no los tengo en cuenta, en los procesos comunitarios yo no me puedo implicar fácilmente, porque yo no sé qué es sagrado para la gente, yo no sé cómo está su pensamiento mágico, yo no sé cómo está su corporalidad. Es decir, por favor, yo me voy acercando a partir de eso, y los procesos de concientización se van volviendo procesos de expansión de la conciencia en esos planos, en el plano corporal, en el plano psicológico, en el plano de lo inconsciente. Por ejemplo, en el plano de lo inconsciente nosotros lo trabajamos básicamente desde la idea de la naturalización de lo no naturalizable, como la desigualdad social, como la atrocidad, ¿sí? Como la barbaridad, como el horror. Entonces la concientización desde ese punto de vista se vuelve una cosa mucho más compleja,
y el rol mismo nuestro se transforma. ¿Ven? Porque la concientización llega ahora a través de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que besamos, de lo que sentimos, de lo que acariciamos. Es otra idea de es otra concepción de concientización. Muito bem. O que mais, pessoal? A Maria Zenaide, né, traz um comentário ali no chat. Maria Zenaide, se né, você se sentir à vontade, quiser trazer verbalmente também, se puder usar o microfone, né, fica à vontade, por gentileza. Ou se preferir deixar apenas ali no chat, eu posso ler também aqui. Então tá bom. Maria Zenaide diz que tem procurado ler, estudar para formações de variados grupos de psicoterapia, com líderes religiosos, professores, mulheres, mães, né, com suas demandas, e, enfim, levar a essa subversão que o Vygotsky, o Martin Barotti, o Guevara, Paulo Freire nos propõem, né, aos mais variados contextos. Ela diz que ainda está no início, né, desse processo, mas estudando e esperançando, né, que é uma categoria importante em Paulo Freire, né, o esperançar, e que aí nesse sentido é reconfortante estar aqui nesse diálogo, né? Pessoal, temos mais perguntas, considerações, temas de interesse aí para dialogar, por favor, professora. Me gostaria de agradecer mais uma vez a professora Edgar. Acá nosotros tenemos enfrentado algo que es como un embotamiento de las emociones para no sufrir, para no sentir la dolor, un proceso de concientización amplio. Implica también en se deparar con una realidad muchas veces angustiante. En este enfrentamiento de esta visión de la realidad, muchos de nuestros psicólogos se encuentran en una situación de embotamiento emocional, un bloqueo para no sentir la dolor del otro, porque la dolor del otro también hace frente a sus propias emociones. Entonces, hay que crear estrategias, no sé, de sobrevivencia. Entonces creo que tal vez sea una estrategia de sobrevivencia el dominio, el control de la emocionalidad frente a una racionalidad tan terrible, a una realidad tan cruel y deshumana como a que hemos vivenciado en Brasil. Tenemos el segundo lugar en el mundo en número de muertos por la COVID. Más de 680,000 muertos. Esto ha afectado a nosotros profundamente. Nuestros colegas, maestros, nuestras relaciones están todas muy afectadas en el sentido de afecto y nos encontramos muy frágiles. En este sentido le pregunto, ¿cómo hacemos para superar este dolor sin negarla? Sí, qué buena pregunta otra vez, María Sara. Quizás te podría compartir un poco cómo lo hemos llevado nosotros, digamos, cómo
Claro, ya llevamos muchos años trabajando en esto, digamos, esta organización nos ha permitido un montón de cosas, pero una de las más importantes con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, María Sara, es que aquí entendimos, nosotros trabajamos con víctimas de violencia política y con víctimas de violencia de Estado, o sea que es muy parecida a la realidad con la de Brasil. Tenemos ahora mismo un presidente igual de desastroso que ustedes tienen allá. Es una cosa terrible. Pero una cosa que fuimos aprendiendo en nuestro trabajo aquí entre todos y todas, y eso nos lo enseñaron las víctimas de violencia política, es que había que, cuando empezamos a construir espacios de interacción significativa potencialmente sanos, empezamos a ver que las víctimas empezaban un proceso de transformación y de metamorfosis súper importante. Es decir, cuando las víctimas empezaron a participar de unos espacios potencialmente más sanos, en los que, digamos, libres de violencia, de maltrato, de abuso, eso nosotros podemos crearlo en nuestra autonomía, ¿ven? Ustedes pueden ir pensando, como nosotros lo hicimos, en esos espacios. Y entonces nosotros empezamos a crear espacios donde nos encontramos todos y todas, nuestro equipo de trabajo. Ahora ya no es un equipo de trabajo grande que ya está por varios países. Nos encontramos a tratarnos bien, a escucharnos, a trabajar con el cuerpo físico, a trabajar con las emociones, a trabajar con la espiritualidad. Nos vamos para donde nuestros mayores indígenas, nuestras mayores, y compartimos sus medicinas, ¿ves? Entonces hacemos un proceso de desintoxicación del sistema, ¿ves? Y lo volvemos colectivo, María. Y cuando lo volvemos colectivo, nos juntamos y empezamos a trabajar procesos también terapéuticos entre nosotros y nosotras, ¿ves? Que es de suma importancia. Nosotros hacemos eso aquí. Si alguien se está hundiendo porque por alguna situación el colectivo llega y le dice, ven para acá, vamos a ir a comer, vamos a ir a bailar, vamos a ir a caminar, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a hacer, espacios de interacción significativa potencialmente sanos. Eso yo lo estoy planteando en el libro que trabajé ahora que se llama Clínica Psicopolítica, que está en la página web. Está desarrollada esa idea. No se trataría tanto de que controláramos las emociones con respecto a esto, sino que más bien escucháramos colectivamente las emociones y les diéramos salida. Y hay una cosa muy importante: materializar la angustia junto a otros y junto a otras es lo más terapéutico que existe. ¿Sí ven? Porque cuando uno está materializando la angustia, uno se está desintoxicando, es decir, uno está dejando salir lo que tiene que dejar. Esa es la descolonización. Uno está dejando salir lo que tiene que salir para que pueda entrar lo que tiene que entrar, y lo que tiene que entrar ya tiene que ser buen trato, ya tiene que ser potencia liberadora, ya tiene que ser otra cosa, ya tiene que ser no María como cosa, sino María como ser humano, de la cual yo conozco algo más de su historización, y por tanto me implico más con ella y la acompaño más en sus procesos vitales, ¿ves? Ese es el asunto. Entonces aquí es claro, no se deja de trabajar en lo individual, se singulariza cuando es necesario, pero se lleva al plano de lo colectivo, digamos, como acción política colectiva que nos ayuda a mantenernos, porque efectivamente el sistema trabaja para que te paralices completamente, para que te paralices y te enfermes sin que te des cuenta. Bueno. Muchas gracias. Vamos a abrir las cámaras. Están todos muy tímidos. Hubiera sido, sí, muy bueno haberles visto la cara. Así es mejor para las relaciones humanas. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Que nós que temos muito a agradecer, né? Os comentários ali no chat foram sempre muito elogiosos, né? O Lindomares, que está no trabalho ali, não está conseguindo, né, utilizar a câmera,
mas que achou muito interessante ali, e conclui, né? Precisamos descolonizar a psicologia, né? A Cláudia também agradece pelas reflexões, a professora Rafaela também traz uma reflexão ali sobre desamparo aprendido, né? Que acho que dialoga muito com essas reflexões de cenário, de realidade sociopolítica brasileira e latino-americana, né? Cada vez mais a gente percebe convergências entre a realidade latino-americana e brasileira. Afinal de contas, o Brasil faz parte da Latinoamérica, por mais que muitas vezes, né, a nossa academia tradicional insista em virar as costas para os países andinos e olhar, né, para a Europa, né? Se quiser dar um feedback para o professor, fique à vontade, né? Isso, cara, o pessoal. rosto humano eu acho que é importante, né, Edgar? Vivemos assim no aparato tecnológico e para mim hace muita diferença ver la cara de la gente. Muy importante. Tudo bem. Pessoal, mais algum comentário, observação? Alguém quer dirigir, né, alguma reflexão, uma palavra final ao professor Edgar? Senão a gente já transmite para ele também. Por favor, Christopher. Bom dia, eu gostaria muitíssimo de agradecer ao professor Edgar. Quando ele começou a falar, e eu fui observar que estamos prestes ao aniversário de falecimento, de assassinato também, do Martim Baró, né, no dia 16 de novembro. Então, eu achei a data está próxima, né, e gostei muito da lembrança em relação ao Marcos, né, muito bem lembrado, assim, uma grande perda da psicologia brasileira e latino-americana. Então, muito bem lembrado. Eu gostaria muito de agradecer essa lembrança, professor. É muito importante isso não deixar passar em branco, sabe? Então, muito obrigado pela lembrança. É importante para nós. Legal, Christopher, bacana. Muchas obrigado, gracias por invitarme y por permanecer ahí escuchándome. Qué bueno, muchas gracias. Y ahí seguimos conversando. Ya están viendo que es un horizonte bastante amplio el que tenemos, así que de pronto nos animamos y volvemos a hacer algo más grande, vinculamos a otra gente y nos enloquecemos más. Está bien. Cuando estuve en Barcelona con Leonor Cantera, tenía una sorpresa al ver una sala dedicada a Martín Baró. Entonces, quizás consigamos reposicionar Martín Baró en Brasil, porque creo que en la América Latina como un todo, la Cátedra Livre es muy conocida, y los trabajos de Martín Baró son muy conocidos, pero en Brasil ainda no son. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, listos. Listos. Gracias, parabéns. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier cosa que quieran volver a dialogar, hay otros compañeros, compañeras muy importantes de cátedra que pueden hablar con ustedes también, así que con gusto nos ponemos de acuerdo y de verdad muy agradecido por la invitación. Muito obrigado, professor. Foi né, realmente muito interessante. As pessoas aqui todas comentando, sinalizando, né, a importância desse momento. Descobrimos uma fonte, né, de referências bibliográficas muito importante também na Cátedra Martim Baró. Tenho certeza que muitas e muitos de nós vão utilizar, né, dessas referências nas suas pesquisas, nas suas publicações. E certamente buscaremos novos contatos, novas aproximações, né, para a construção dessa psicologia descolonizada, libertadora, de que tanto precisamos.
fica o convite, né, para que às 14 horas retornemos nesse mesmo link, né, para a sequência do nosso congresso, que está riquíssimo. Serão 3 dias, né, de falas, de palestras e de trocas muito potentes. Então, muito obrigado à participação de todas as pessoas e até os próximos encontros. Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigado.